Cordial saludo, mi nombre es Juan Bautista Gilbarro. Esta presentación corresponde al curso Auditoría Financiera y Auditoría Fiscal, fase 2, Evidencias de Auditoría. El trabajo es desarrollado por Angie Arévalo, Estefane Martínez, Paulina Quintero, Rosa Isela Fernández y quien les habla, bajo la orientación de la tutora en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En esta fase asumí el rol líder con la responsabilidad de coordinar el enfoque del tema y presentar los fundamentos relacionados con la evidencia de auditoría. Entrando en el contenido, la evidencia de auditoría es el pilar que sustenta la opinión profesional del auditor. No es simple requisito documental, es el conjunto de pruebas que permiten concluir si los estados financieros presentan razonablemente la situación económica de la entidad. Mientras más sólida sea la evidencia, menor será el riesgo de emitir una opinión inadecuada. Para obtenerla, el auditor aplica procedimientos específicos como la inspección de documentos y activos, la observación de procesos, la confirmación externa con terceros, el recálculo, la ejecución y los procedimientos analíticos. Estos no se aplican al azar, se selecciona según el nivel de riesgo identificado y el juicio profesional del auditor. En este marco normativo se encuentra la norma internacional de auditoría 500, que establece que la evidencia debe ser suficiente en cantidad y adecuada en calidad. Además, señala que la evidencia externa y obtenida directamente por el auditor ofrece mayor grado de confiabilidad. En síntesis, la evidencia es la base técnica que respalda la credibilidad del dictamen y garantiza transparencia en la información financiera. Tipos de evidencia. Se define evidencia de auditoría como la información que el auditor utiliza para fundamentar sus conclusiones y emitir su opinión. En los tipos de evidencias tenemos la documental, la física, testimonial, analíticas y las evidencias de procedimientos de auditoría. En las documentales son cualquier documento físico o electrónico que respalde la información financiera de una empresa. En las evidencias físicas son aquellas que se obtienen mediante la inspección o verificación de activos tangibles. En las evidencias testimoniales tenemos esas que se basan en la información obtenida a través de declaraciones verbales o escritas de personas con conocimiento sobre la empresa y sus operaciones. Entre las evidencias analíticas son las que se obtienen mediante análisis de datos financieros y no financieros para detectar patrones, variaciones y relaciones inusuales. En las evidencias de procedimientos de auditoría es la información que el auditor obtiene al aplicar técnicas específicas para verificar si los datos financieros son correctos y confiables. Tenemos la evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinar el alcance. Esta norma se trata en las consideraciones específicas que el auditor debe tener en cuenta para obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada en áreas como las existencias, los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Requerimientos, litigos y reclamaciones. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos para identificar los litigos y reclamaciones que pueden generar un riesgo de incorrección material en los estados financieros. Una información por segmentos. El auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos. Cordial saludo. La NIA 510. Esta norma trata cuando el auditor revisa por primera vez una empresa o cuando hubo un cambio de auditor. ¿Qué busca el auditor? Revisar si los saldos de aperturas no tienen errores. Segundo, confirmar que las políticas contables se aplicaron correctamente. Tercero, ver si los saldos finales del año pasado coinciden con los iniciales del año actual. Por cuarto, si hubo un auditor anterior, revisar su información. En conclusión, la NIA 510 busca asegurar que el punto de partida de la contabilidad esté bien para poder confirmar el auditor actual. NIA 520. Esta norma habla del análisis de cifras financieras para detectar errores, variaciones raras o posibles fraudes. ¿Qué hace el auditor? Comparar cifras entre años anteriores, analizar relaciones, revisar variaciones inusuales o que no tengan explicación, usar promedios, porcentajes, tendencias y razones financieras, etc. En conclusión, la NIA permite que el auditor analice la información financiera mediante comparaciones, relaciones y tendencias que ayuden a identificar consistencias o riesgos significativos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefane Martínez y en esta ocasión les estaré hablando sobre la NIA 530, que es el muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría permite a los auditores obtener evidencia suficiente, veraz y adecuada para tener un buen informe, ya que el muestreo es algo importante en una empresa para poder demostrar que se están haciendo las cosas en completo orden y así poder tener un informe detallado.
Adicionalmente a esto, también les estaré hablando de la NIA 540, que es Auditoría de Estimaciones Contables. Las estimaciones contables son críticas para la presentación de estados financieros y pueden conllevar a riesgos significativos. Son esenciales y juicios realizados por la dirección sobre eventos futuros que afectan los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la NIA 530 como la NIA 540 son esenciales para una empresa y obviamente para un contador para llevar un orden y así saber que el resultado del muestreo, el resultado final de las cuentas van a dar un buen resultado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Quintero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y voy a explicar las características de la evidencia de auditoría. Es muy importante entender que la evidencia de la auditoría es toda la información que los auditores obtienen para emitir y dar una opinión sobre los estados financieros. ¿Para qué? Porque nos ayuda a evidenciar o a validar qué se debe cumplir en ciertas características que son muy fundamentales. Tenemos 4 características muy importantes, como la suficiencia, que está relacionada con el riesgo del error material, la adecuación, que implica que la evidencia sea relevante y fiable, la fiabilidad, es la que aumenta la evidencia, como un documental, papel o un medio electrónico, se obtiene directamente con el auditor, relevante, porque la evidencia debe ser directamente relacionada con el objetivo que en la auditoría procesa. Ahora seguimos con las normas internacionales de auditoría 505. Esta norma regula cómo las confirmaciones externas es un procedimiento mediante el cual el auditor obtiene evidencia directamente con los terceros independientes, lo cual aumenta significativamente su nivel de confiabilidad. Una de sus confirmaciones se utilizan principalmente como los saldos bancarios, cuentas por cobrar o pagar, contratos o acuerdos y obligaciones legales. Por esta razón, una de las confirmaciones son muy importantes, ya que es una fuente externa de una entidad auditiva, lo que reduce el riesgo en las informaciones cegadas o alteradas. Muchas gracias.